Hola, bienvenidos. Seguimos profundizando en JUnit y es el momento de hablar de un método que se llama AssertThrow, que específicamente nos permite poder probar excepciones dentro de nuestro código. Muchas veces nuestras aplicaciones manejan excepciones y manejan ciertos errores al usuario. Entonces, también podemos probar de forma unitaria esas excepciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese método, AssertThrow de JUnit. Pero antes tenemos que hacer a la clase que vamos a someterla a esta prueba unitaria, vamos a cambiar un poco este método dividir de la clase calculadora y le vamos a agregar una excepción, ¿ya? Entonces vamos a modificar este método y coloca aquí throw exception para que lance una excepción, ¿cierto? Este método. Y dentro del método vamos a incorporar una validación que lanza la excepción. Entonces con un if vamos a decir que el 0, ya en realidad el valor b, que es el que está abajo de la división, el denominador, recuerda que en la división no puede ser igual a 0, ¿ya? Si no se va a efectuar un error en la división, ¿ya? No está permitido dividir por 0. Entonces vamos a validar que si b es igual a 0, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a lanzar una excepción, ¿ya? Entonces colocas aquí throw new exception. Entre paréntesis colocas un mensaje con comillas dobles. Puede ser el denominador de la división debe ser distinto a 0. ¿Ya? Entonces si b es igual a 0, que lo que viene en el segundo parámetro de entrada de este método es igual a 0, entonces lanzamos la excepción. Si no, realiza la división como, como es correcto. ¿Ya? Entonces de esta forma ya tenemos modificado nuestro dividir y ahora vamos a probar este método dividir como unit test en JUnit, pero vamos a probar la excepción en realidad. Vamos a probar este trozo de código. Guarda esta clase calculadora y nos vamos a la calculadora test, la clase donde estamos construyendo nuestras pruebas unitarias. Y acá, bueno, nos lanza un error, ya que el método dividir ahora acepta, digamos, maneja excepciones. Entonces, acá si te paras sobre el método dividir, dice que, digamos, no te da un error, digamos, de no estás capturando la excepción, ¿ya? Entonces acá te da la opción de agregar throw declaration. O sea, apretas ahí, ya, y se agrega el throw exception para reparar este método dividir test de la calculadora test, ¿ya? Haz eso para que podamos seguir trabajando acá. Vale, entonces al final del último test, que es el say and not say test, vamos a construir nuestro unit test para las excepciones. Ya. Entonces lo primero que hacemos, obviamente estamos aquí, vamos a decorar con test, @test, para que esto sea una excepción. Voy a expandir un poco para tener más espacio. Bien, esto entonces va a ser un test unitario. Vamos a colocar un display name. Perfecto. Y acá vamos a, bueno, test para probar excepciones. ¿Ya? Y luego colocamos nuestro método public void. Vamos a colocar dividir
throw test. ¿Ya? O exception test, en realidad quizás es más descriptivo. Excepciones test. Ahí. Perfecto. Y luego aquí entra el método que te comentaba, que es el assert throw. Tú puedes con control espacio que te autocomplete assert throws. ¿Ya? En primer parámetro que recibe va a ser un exception.class. Ya, porque vamos a probar, vamos a usar esta clase de excepciones para probar en esta parte. Y luego, como segundo parámetro, tenemos que usar una expresión lambda para poder colocar nuestro código que vamos a probar con abertura y cierre de llave. Voy a colocar punto y coma al final antes que se me olvide. Y acá vamos a probar calc.dividir y voy a pasar 0, 10, en realidad 10 en el primer parámetro y 0 en el segundo parámetro. Punto y coma también al final del método calcular dividir. Ahí. Ok, entonces, bien, yo al pasar al método dividir de la calculadora, si paso como segundo parámetro, que es el denominador, le paso un 0, entonces se va a lanzar la excepción y nuestro código, digamos, va a funcionar correctamente. Entonces, eso es lo que va a hacer assert throw. Va a evaluar si es que se lanza la excepción efectivamente dentro de este método dividir. Entonces, probemos si este test unitario pasa correctamente. Va a pasar correctamente porque como va a lanzar la excepción este método dividir, al tener un 0 en el segundo parámetro de entrada, entonces va a capturar la excepción y por ende la prueba unitaria va a pasar correctamente. En eso consiste la prueba unitaria en realidad. Probamos y efectivamente, te fijas, pasó correctamente el método, ¿ya? Y ahí está nuestro test para probar excepciones.